Amados hermanos, nuevamente un gusto saludarlos a través de los diferentes medios audiovisuales por los cuales ustedes pueden estar conectados. Un gusto y un honor, por supuesto, ministrar la palabra del Señor el día de hoy, agradeciendo siempre pues la invitación para exponer, en este caso, una enseñanza. Como la gran mayoría de las personas que han participado en los cursos discipulares de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera estarán enterados que hemos realizado varios estudios. Uno de estos estudios es mi experiencia con Dios. Es escrita principalmente por un pastor que tiene una vasta experiencia, tanto pastoral como educacional y misionera. El pastor Henry Blackaby, y con colaboración de Claude, no recuerdo el apellido, Claude King. Nosotros hemos estado realizando estos estudios y la enseñanza de hoy lleva como título Crisis de Fe y se toma de manera textual de la unidad 7. Principalmente las lecciones 1 y 2. Creo que ya pueden ver las láminas y ustedes pueden ver la fe en tiempos de crisis o la crisis en tiempos de fe, y básicamente vamos a estar definiendo lo que es fe, lo que es crisis, y vamos a estar compartiendo también varios testimoniales de este autor y cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas y a la vida de la iglesia. El primer testimonial que se nos presenta en este estudio, aunque me llamó la atención el subtítulo, dice: Presupuesto de fe para la iglesia La Fe. Para las personas que hacen vida dentro de la iglesia y para las personas que están dentro de la directiva, les sonará bastante, o sea, les hará ruido bastante este testimonio, ¿no? Siempre las iglesias se caracterizan por ser bastante racionales y siempre la comisión de finanzas se caracteriza o se apega por hacer bastantes proyecciones, al menos en las iglesias donde yo he estado ha sido así. Y siempre se nos manda como que aterrizar un poquito en cuanto a los gastos y todos estos temas. Pero a este pastor, al pastor Henry, a quien vamos a llamar solamente el pastor Henry a partir de ahora, le pasó algo bien curioso con la comisión de finanzas, ya que ellos lo encaran un día y le transmiten cierta preocupación porque el pastor les había enseñado a actuar en todas las áreas eclesiásticas con fe y por medio de la fe, pero había un área en la cual ellos consideraban que estaban fallando. Y esta área precisamente era el área financiera, cómo ellos elaboraban el presupuesto. Y ellos solicitaban elaborar un presupuesto en base a la fe. Esto le llamó la atención al pastor y les dijo: muy bien, yo quiero que ustedes me digan cómo nosotros podemos elaborar el presupuesto que ustedes me están planteando. Y ellos plantearon hacerlo en 3 pasos. Primero, en un orden muy racional, conforme se hace siempre en las iglesias, los ingresos que entran como consecuencia o resultado de los diezmos. Aparte de esto, las ofrendas o promesas de fe o diferentes compromisos, ingresos que se tienen a través de las diferentes obras misioneras y que también se encargan pues de hacer llegar parte de las ofrendas y diezmos que reciben. Pero lo novedoso de esto, de esta confrontación amigable, como yo lo leo o lo interpreto, es que había otra parte que se le iba a delegar al Señor, los ingresos extraordinarios. El pastor, considero yo que muy sabiamente, decidió aceptar, pero por supuesto ellos sometieron esto a un proceso de oración y una vez confirmado, procedieron a elaborar el presupuesto con el monto global. No voy a dar cantidades, en el libro aparecen cantidades, pero el presupuesto global sobrepasaba
se duplicaba. Entonces hablamos que la parte de Dios representaba más del 100% de crecimiento. Había allí que afrontar una crisis de fe, de parte de todos, de parte del pastor al momento de ser confrontado, de parte de la comisión al momento de ser redarguida por el Espíritu de Dios y para presentarle este punto de vista al pastor, y de parte de las personas que formaron la comisión de oración para pedir la confirmación del Señor y dar el paso. Es allí donde nosotros podemos ver que las crisis de fe se presentan en diferentes aspectos de la vida eclesiástica y en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué pasó como resultado de la obediencia y de dar un paso hacia adelante una vez que se atraviesa por esta encrucijada? El Señor revela, primero, su señorío en cuanto a la administración y provisión de los recursos por cuanto se sobrepasó lo que se tenía estimado. Se cumplió con los diezmos, se cumplió con la meta de las ofrendas, pero lo más asombroso es que se cumplió con lo que el Señor tenía que proveer o se estimaba que iba a proveer de manera extraordinaria. Entonces podemos ver que el Señor obra a través de las crisis de fe. Como resultado de esto, vemos que la iglesia, o esta iglesia, la iglesia de la fe, tuvo una nueva intimidad, o intimó más, profundizó más su relación con el Señor. Tal vez ustedes me dirán, pero el hermano va a predicar sobre un libro. El libro primero no es secular, el testimonio es de un pastor y el libro está impregnado de la palabra de Dios y la cita, y yo los voy a invitar a que en sus casas, a través de los diferentes dispositivos, busquen en el libro de Éxodo. Vamos a hablar de un personaje que se nos presenta en el libro de Éxodo. En este caso vamos a exponer brevemente sobre el capítulo 2, 3 y 4, sobre un personaje que es bastante conocido por nosotros y que también experimentó una crisis de fe. Tal vez usted lo ha escuchado hablar. Aún Disney hizo una película de este personaje, dando sus interpretaciones particulares. Se llama Moisés. En el capítulo 2 se nos habla del nacimiento de Moisés, conocido actualmente como uno de los pilares más importantes dentro de la fe judía y dentro del cristianismo también, un hombre el cual Dios utilizó poderosamente, y vemos en el capítulo 2 cómo Moisés actúa según su justicia, llegando a cometer un asesinato en defensa de uno de sus pares, de un esclavo hebreo. Después él huye al desierto de Madián, si mal no recuerdo, y también defiende a unas mujeres de pastores. Era un hombre que actuaba bajo su justicia. Transcurren 40 años y ya pasamos al capítulo 3 y ocurre un encuentro que todos nosotros estamos familiarizados, que es el encuentro que tiene él con Dios. Ve que una zarza, una planta en el desierto, arde y él se acerca a esa planta y conoce al Señor. Y se le hace una invitación, se le hace una serie de invitaciones, se le dice o se le encomienda una gran misión. ¿Cuál era esta misión? Brindarle la libertad a su pueblo, a un pueblo que había sido esclavizado y que los ruegos de este pueblo habían llegado delante de la presencia del Señor y este había recordado su pacto. Paradójicamente, cuando nosotros escuchamos el nombre de Moisés, lo vemos como un gigante de la fe, un titán de la fe, un hombre que retó, según el relato bíblico, a la potencia del momento, el máximo poderío militar, máximos avances tecnológicos, un hombre valiente. Pero cuando leemos el texto de los capítulos 3 y 4, nos damos cuenta que no era tan así. Voy a utilizar esa frase que aprendí aquí en este país.
nos damos cuenta que él presenta una serie de objeciones, y cuando hacemos un estudio más profundo, no hay otro personaje bíblico a quien Dios haya llamado y que presente 5 objeciones como las presenta Moisés. Tal vez nosotros en algún momento nos llegásemos a sentir identificadas con alguna de estas, o tal vez con las 5. La primera, él le dice ante el llamado y ante la envergadura de la obra que tenía que realizar, una obra titánica, una obra de envergaduras divinas, él dice: ¿quién soy yo? Yo podría llegar a parafrasear, o sea, ¿por qué yo? ¿Quién soy yo? Las cosas que están implícitas dentro de esto es, no soy digno, no soy capaz. El Señor le habla y le responde sobre sus promesas, las promesas esas a los padres, pero insiste con la segunda objeción Moisés y le dice: ¿pero quién eres tú? Segunda objeción. El Señor le responde y respalda las promesas y quién es Él. Cualquiera de nosotros podría llegar a pensar: bueno, ya está bien, ya lo convenció el Señor. No. Ahora viene una tercera objeción. Y si no me creen, el Señor entonces le dice que Él va a obrar. Otra objeción que se presenta es: yo no sé hablar. Esa objeción los maestros de escuela bíblica y muchos de los líderes de la iglesia la escuchamos mucho dentro de la iglesia. No tengo la capacidad, no, me da miedo hablar delante de los hermanos. Hermano, ¿pero por qué yo? Yo escuché a una persona durante 20 años diciendo: no tengo el don de enseñanza. Y yo he podido escuchar hermosas enseñanzas de esa persona. O sea, ¿por qué esperar tanto tiempo para escuchar el llamado de Dios? ¿Por qué presentar objeciones delante del Dios Altísimo? ¿Por qué dudar de las cualidades si no es en base a nuestras capacidades ni en base a nuestra potencia, sino que es en base a la capacidad que tiene Dios de llegar a cumplir con sus palabras, con sus propósitos y sus caminos? Dios tenía un plan y vemos cada una de las objeciones con las que responde Moisés, de la manera tal vez más sincera, más humana, y se nos presentan cada una de estas, al punto que él llega a dimitir. Entonces yo no te conozco, ¿por qué yo? ¿O quién soy yo para ir a realizar esta obra libertadora? Envía a otro. O sea, él dimitió realmente. Él no quería hacerlo. Pero Dios, en su infinita misericordia, así como ha tratado con nosotros, nos muestra en el relato bíblico que sigue insistiendo, tal cual como insistió con Jeremías, quien se resistía a la presencia de Dios y llegó a decir: tu presencia me seduce. Y llegó, pese a su querer, a sus deseos, a predicar la palabra. En el caso de Jeremías, en difíciles circunstancias. Y vemos como el Señor le dice: bueno, a Aarón, pese a que me dices que no sabes hablar, pese a que me dices que no tienes las cualidades, que no tienes las capacidades, yo te envío. Confía en las señales y prodigios. Cuando Moisés le pide señal, le dice: la señal la vas a ver cuando me adores con el pueblo que yo te he mandado a liberar. Ahí verás que yo soy Dios. Y vemos cómo creció espiritualmente y cómo aumentó la intimidad de Dios, de Moisés y de él, Señor. Pero ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que ser obediente, tuvo que avanzar.
Tal vez nosotros podemos llegar, como les dije, llegar a sentirnos identificados con cualquiera de estas excusas, podríamos llegar a llamarlas. Retomando el título del tema, por supuesto, vamos a hablar de crisis de fe. Me gustaría poder ver las láminas, Gregory. No sé si están viendo las láminas en casa. Me gustaría poder invitarlos a hacer lectura con referencia a la fe. Hebreos 11:1, un versículo bastante conocido. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. R.S. Sproul define la fe como de lo que se agarra, podríamos llegar a parafrasearlo, de lo que se agarra, de lo que se aferra el cristiano en cuanto a las promesas escatológicas, las bendiciones futuras de Dios. La fe nos permite ver las bondades y bendiciones del reino de Dios de manera parcial, pero desde el punto de vista escatológico nos permite aferrarnos de manera inamovible a las bendiciones que Dios ha prometido en su palabra. Y en cuanto a la crisis, la siguiente lámina, por favor. En cuanto a la crisis, vamos a hablar de la crisis en cuanto a una encrucijada, un cruce de caminos. Es el momento de tomar una decisión en base a lo que nosotros creemos de Dios. Va a ser el resultado del concepto que nosotros tenemos de Dios y de nuestras creencias en su poder y en su omnipotencia. Existe una realidad. Y es que la invitación que Dios nos hace para unirnos a su obra, sus propósitos y sus caminos, siempre nos va a llevar a una crisis de fe. Eso es una realidad. Es imposible que usted, desde que aceptó a Cristo, no haya pasado por este proceso. Pero por supuesto, al momento de usted planteárselo, usted estar en una encrucijada, va a haber algo. O sea, usted tiene que tomar una decisión. Usted se puede simplemente apartar y decidir no seguir avanzando. Permítame dar lectura al pasaje de Hebreos 11:6 y dice así: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Esta es la versión de la Biblia de las Américas, por eso tal vez puede llegar a diferir un poquito, pero es una Biblia de tradición bastante apegada, pues es bien textual. Entonces, ¿qué es la crisis y qué es la fe? La palabra crisis, como lo vamos a ver más adelante, precede de la raíz que significa decisión y tiene que ver con juicio. Cuando se realiza un juicio, usted tiene que juzgar algo, usted tiene que llegar a discernir, a buscar la verdad, discernir. Y en este caso, ¿qué nosotros vamos a discernir? ¿Cuál es la palabra de Dios? Esto es uno de los elementos importantes durante una crisis de fe. Es que si nosotros vamos a tomar una decisión o vamos a animar a otros dentro de la iglesia a buscar una decisión, tenemos que tener la certeza de que esto es palabra de Dios. De otra manera, yo me convierto, si insto a otras personas a seguir algo que no es palabra de Dios, recordemos lo que dice en Deuteronomio 18:22, cuando un profeta habla en el nombre del Señor y la palabra no se cumpla, que de tal profeta no tengan temor. Y bueno, dice al final que el tal profeta morirá.
Afortunadamente no estamos actualmente bajo la ley, porque muchos actualmente serían apedreados. Es importante, realmente es importante conocer la palabra, poder discernir la palabra, juzgar la palabra y permitir que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Entonces, como ustedes pueden ver en la lámina, la crisis de fe no es otra cosa que una invitación de parte de Dios para seguir adelante. Y como resultado de eso, como pasó con la vida de Moisés, nosotros vamos a desarrollar una relación más íntima con Dios, lo que va a generar en mayor crecimiento, en mayor edificación, tanto individual como en la iglesia. ¿Recuerdan cuando les hablaba del primer pasaje, de la primera ilustración compartida por el pastor Henry? La iglesia creció como consecuencia o resultado ¿de qué? De obedecer a Dios, de brindarle la oportunidad a Dios de demostrarle a la iglesia que Él es Dios de los recursos financieros. Tal vez usted me dirá, pero solamente Dios obra a través de las finanzas. No, Dios es Dios de todos. Dios es el Dios que brinda y da victorias. Podemos revisar otros pasajes del Antiguo Testamento en Josué capítulo 6, versículos del 1 al 5, donde se le pide a Josué avanzar, marchar, tocar trompetas durante 6 días y al séptimo día los muros se derrumbaron. En la vida de Josué podemos ver varias crisis de fe. En el capítulo 3 podemos ver que se le manda a cruzar el Jordán. Los estudiosos en geografía bíblica hablan de que el Jordán, en la época en que lo pudo haber cruzado Josué, fue en la época en que tenía el mayor caudal. Entonces, vemos estos pasajes tienen paralelos con Moisés atravesando el Mar Rojo. Allí también había una crisis de fe. ¿Por qué? Porque había que tomar una decisión, había que avanzar. ¿Y qué hicieron? Avanzaron. Moisés cruzó con el pueblo el Mar Rojo. Josué vio cómo se derrumbaron los muros, pero antes de esto vemos que él cruzó el río Jordán para ver la bendición que tuvieron que hacer, creer, ejercitar la fe que ha sido dada por Dios mismo. En Primera de Crónicas, capítulo 14, versículos del 8 al 16, vemos como David, una vez ya siendo ungido rey, es informado de la invasión de filisteos. Toma el ejército y no sale de inmediato corriendo a atacar al ejército filisteo, sino que va y consulta a Dios. He ahí un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer ante una crisis de fe. La oración es parte de la disciplina de todo cristiano y tenemos que buscar la dirección de Dios a través de la oración, a través del estudio de la palabra, para buscar la confirmación del Señor y que el Señor nos guíe. Como resultado de esto que vemos la bendición, vemos que el Señor le dio la victoria sobre los filisteos. Otro ejemplo lo vemos en el libro de los Jueces, capítulos 7, versículos del 1 al 8, donde Gedeón, el juez, parte con un ejército de 32,000 personas y el Señor le dice, no, parafraseando yo, no, son muchos, te vas a enseñorear de tu poderío, de tus fuerzas. Diles a los que tienen miedo, pídeles que se marchen. Se fueron 22,000. Yo siempre trato de ponerme en el lugar de la persona que está, cuando leo algún libro, siempre trato de tener empatía, de relacionarme, de vivir el relato. Y cuando yo leo esto, cuando yo veo que se me va más de la mitad, yo digo, yo me voy.
Pero no conforme con esto, o sea, se dan 22,000 personas, me quedan 10,000, pues contra una coalición, un ejército grande. Oye, y de paso el Señor dice, bueno, no, son demasiados. Le quedaron en total, en resumen, para no entrar en detalles, les animo a que cada uno de ustedes en su casa puedan revisar los diferentes textos. Le quedan 300 hombres, y ahí yo le comenté a mi esposa y le dije, yo como que le hubiese dicho al Señor, yo me voy con estos, Señor, quédate tú con los 300. Realmente, o sea, era una situación de batalla, una situación sangrienta, pero vemos como Gedeón, quien en los primeros capítulos nos damos cuenta de que fue invitado de parte del Señor, y él también puso excusas, no las 5 excusas como las colocó Moisés, pero él también preguntó, ¿por qué yo? ¿Cuántas veces no se nos ha pedido dar una clase en la escuela bíblica dominical, esto a nivel de reflexión iglesia? ¿Cuántas veces no se nos puede invitar a dar una enseñanza desde el púlpito y no, estoy muy ocupado? No, hermano, yo siento temor. Créame que yo creo que hablo por todos los que se paran acá. En cualquier momento han llegado a sentir temor del público, y es una relación natural. Cuando hacemos el estudio antropológico de las características de los llamados por Dios, la mayoría presentan este tipo de objeciones. O sea, ¿por qué yo? Entonces, iglesia, aquí la pregunta es, ¿acaso yo estoy dando las mismas excusas, las mismas objeciones para Dios? Y esto nos va a llevar a otra cosa más adelante. ¿Qué otra objeción dijo Gedeón? Pero si yo soy de la casa más pobre, ¿qué ve Dios entonces? Dios pone la mirada en nosotros y ve algo que nosotros no vemos. Nosotros siempre vemos, vemos la hermosura de las cosas, el potencial de las cosas según nuestra vista. No por fe, sino por vista. Segunda de Corintios 5:7 dice lo contrario, por fe y no por vista, no por lo que ven nuestros ojos. Hay cantidades de pasajes bíblicos y experiencias que hablan que la humanidad siempre se deja llevar por la vista, por los deseos de nuestros ojos, lo que nosotros consideramos con mayor potencial. El caso de David cuando lo estaban buscando. Y así tenemos muchísimos otros pasajes que nos dan estos ejemplos. Retomando el pasaje de Gedeón, él pudo ver la gloria de Dios. Lo vemos en el relato bíblico, y con 300 hombres, el Señor fue quien obró. Y a ellos se les delegó la victoria y pudieron disfrutar de las mieles de la victoria. Pero ¿quién obró? ¿Quién pelea la batalla? En el caso de Israel, en el contexto veterotestamentario, es el Señor quien libra la batalla. En el caso de la iglesia en el Nuevo Testamento, es el Señor quien da las instrucciones y es el Señor quien sigue librando la batalla. Y ahí la importancia de que en las crisis de fe tenemos que ser obedientes, y el Dios omnipotente es quien va a actuar. ¿Cuántas cosas quiso hacer nuestro Señor Jesucristo, ya pasando al contexto del Nuevo Testamento, a través de los apóstoles, y no se hicieron al momento por la falta de fe? Si vamos a Mateo, el capítulo 17, ante la negativa o el rechazo de un demonio que no quería ser expulsado, ¿qué dijo? Hombres de poca fe. En Marcos, pasaje paralelo, nos dice, bueno, es necesario la oración y el ayuno. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es la porción de fe necesaria para obrar milagros conforme los hacía el Señor Jesucristo? El Señor
de su manera característica, con su manera característica de predicar. Siempre con un ejemplo agrocampestre, o sea, una semilla de mostaza, la semilla más pequeña de las hortalizas. Solamente ten un poco de fe. Pero ¿en quién depositamos nuestra fe? La fe debe depositarse en una persona, y la persona es Cristo. Ese es el objetivo de nuestra fe. Debemos tener fe en Cristo. Esa es la fe bíblica. Hay una serie de principios que están dentro del texto y dice así: las crisis de fe requieren que nosotros ejercitemos la fe. Nuestros encuentros con Dios son de dimensiones divinas. Lo podemos ver. Dios obra en medio de nuestras incapacidades. Cuando yo reconozco que no puedo, que soy incapaz de hacer las cosas, ahí es cuando generalmente nosotros permitimos que el Señor obre con fuerza y con poder. El llamado entonces, iglesia, es permitir que el Señor obre con fuerza y obre con poder. En actividades evangelísticas, en actividades misioneras, en la enseñanza bíblica a nuestros niños, en la enseñanza bíblica a nuestros jóvenes. En cada momento de dificultad. La respuesta que nosotros lleguemos a dar demuestra, como lo dije antes, el concepto que nosotros tenemos de Dios. Si yo creo que para Dios es imposible algo, yo no estoy creyendo en el Dios de la Biblia. Yo estoy creyendo en un Dios pequeñito. O tal vez yo ni siquiera estoy creyendo en Dios. Yo creo en mis fuerzas, yo creo en mis capacidades. Y en base a eso, yo puedo hacer una planificación en base a lo que tengo. Y de esta manera yo puedo cercenar mi crecimiento o impedir mi crecimiento espiritual, y también puedo impedir el crecimiento o estorbar el crecimiento de la iglesia. Recuerda, iglesia, la verdadera fe requiere acción. Gregory, por favor, la siguiente lámina para que veamos de manera visual. Veamos. Listo. Muy bien. Yo les voy a pedir que cierren sus ojos en sus casas y que se imaginen en una encrucijada, en un cruce de caminos. Actualmente nosotros estamos en ese cruce de caminos y la pregunta en este momento sería: ¿estoy yo dispuesto a creerle a Dios? ¿Estoy dispuesto a creer en su omnipotencia? ¿Estoy yo dispuesto a querer quedarme estancado o dar las 5 objeciones que dio Moisés, que representan a cabalidad cada una de las objeciones o excusas que yo como ser humano puedo llegar a dar a Dios? La falta de confianza en mí mismo, la falta de mis capacidades, mi desconocimiento de Dios, argumentos de desconocimientos teológicos. ¿O quiero yo dar un paso adelante en fe y decirle: sí, Señor, heme aquí, estoy dispuesto a hacer cada una de las obras para las cuales tú me has llamado? La invitación en esta mañana, iglesia, es que avancemos de la mano de Dios, que crezcamos, que desarrollemos una relación íntima con Dios que nos va a llevar a unirnos cada día a sus propósitos y sus caminos. Le invito a abrir los ojos y
concluyo la presentación del día de hoy esperando en Dios que el Espíritu de Dios obre en sus vidas a través de la palabra expuesta el día de hoy.